Decimotercera semana del Derecho y la Criminalística. Neurociencias, la mente criminal. A continuación, Jorge Alexander Ríos Flores, de Natal, Brasil, se desempeña como especialista en evaluación y diagnóstico neuropsicológico. Títulos académicos principalmente en neuropsicología clínica, con profundización y formación en el área de neurociencias, neuroanatomía y comportamiento humano y animal. Tiene un gran gusto por la investigación y la docencia. Tiene en curso proyectos e investigaciones relacionadas con diversos tipos de demencia y neuropsicología, bases neurofuncionales del bilingüismo, meningitis, entre otros. Fundador y director del Grupo de Investigación en Neurociencia Hippocampus, monitor en proyectos de investigación de cooperación internacional Colombia-España y un campo laboral de gran cobertura. Hoy se hace presente con su ponencia Psicopatía y cognición neurobiológica forense, orientada a la conducta y conciencia criminal. Con ustedes, Jorge Alexander Ríos Flores. Buenos días. Bueno, primero agradecer la invitación del TDA para venir a Colombia y les voy a contar más o menos actualmente en qué me encuentro. Cuando me hicieron la invitación para venir, yo dije, bueno, es oportuno y casual porque estamos realizando investigaciones en Brasil con animales, básicamente. Allí trabajamos con monos y una de las áreas que estamos investigando actualmente tiene que ver con una de las áreas más importantes sobre las que vamos a hablar hoy en relación a la psicopatía. Brevemente les comento, lo que hacemos allí es insertar un químico, un marcador neuronal que nos va a ayudar a mapear el cerebro. Entonces hacemos una neurocirugía y las neuronas absorben ese químico que va a viajar por un tiempo dentro del cerebro del animal y después de algunas semanas vamos a revisar ese químico por dónde viajó y cómo esa área de interés conecta con otras áreas del cerebro y eso nos va a ayudar a mapear el cerebro, a saber su conectividad y a poder determinar funcionalmente cómo está configurado. Entonces, esa área que estamos este año trabajando es el lóbulo prefrontal y particularmente su porción ventromedial, que es una de las más interesantes y relevantes en relación a la psicopatía y a lo que vamos a conversar hoy. Aquí. Vale, creo que esto ya les han hablado bastante sobre esto, entonces solo vamos a dejar conceptualizar brevemente aquí. La psicosis, que no es lo que vamos a trabajar hoy, básicamente es una abstracción de la realidad. La persona está abstraída de la realidad y no es tan consciente de sus actos, lo vamos a dejar allí. Y la psicopatía tiene la característica de que la persona es consciente de lo que está haciendo, sabe lo que está haciendo, ¿vale? Y es la única diferencia entre los dos. Vamos a dejarlo brevemente en ello. Abstracción de la realidad, conciencia de lo que estoy haciendo, y lo resumimos allí. Por lo que escuché hace un rato, ya les habían hablado de este personaje, entonces no vamos a profundizar mucho en ello. La clave es que el 13 de septiembre de 1848, el accidente que tuvo este señor, nos abrió el campo para conocer cómo funcionan los lóbulos prefrontales. Gracias a lo que le pasó a él, mal por él, pero gracias por la ciencia, pudimos empezar a abordar cómo los lóbulos prefrontales son importantes para el comportamiento. Antes de lo que le sucediese a él, la ciencia creía que los lóbulos prefrontales no tenían un interés relevante en relación a la conducta humana. Y gracias a que este señor estuvo consciente todo el tiempo, desde que tuvo el accidente, esa es una recreación que se hizo del cerebro a partir de lo que le sucedió a él, y empezaron a ver que hubo ciertos cambios comportamentales y bueno, ya ustedes lo saben, el caso es que cambió su comportamiento de una persona socialmente adaptada a una persona con características comportamentales que no eran las suyas inicialmente y que se tornaron para un componente un poco más negativo. Entonces, gracias a él sabemos o iniciamos lo que hoy sabemos sobre el comportamiento. Pero hay una característica básica en relación a la conducta criminal, a la psicopatía, a los delincuentes, y es que hay una alteración en lo que nosotros denominamos juicio moral, ¿vale? Al poder establecer ciertos comportamientos morales. Y eso va muy ligado a la empatía. La mayoría de las personas cree que la empatía es simplemente ponerse en el lugar del otro, entenderlo, y eso no es empatía. La empatía requiere que de una u otra forma yo sienta lo que está sintiendo el otro,
no es simplemente decirle, sí, yo sé por lo que está pasando, ¿vale? No, requiere que nosotros tengamos todo un proceso visceral y emocional que se asemeje a lo que el otro está sintiendo. Eso es realmente la empatía. En las personas delincuentes, criminales o psicópatas, ellos no tienen empatía, o por lo menos no les funciona bien, pero ellos sí son conscientes de lo que el otro está sintiendo, del dolor por el que el otro está pasando o de las características comportamentales que el otro está teniendo, ¿vale? Y es precisamente ese conocimiento lo que hace que se aprovechen de ellos para manipular, ¿vale? Les han hablado de dilemas morales. Nada, vale. Existen varios tipos de dilemas morales que se plantearon a nivel de la ciencia y particularmente desde la neuropsicología para de una u otra forma entender cómo se comportaría la gente en determinadas situaciones en las que debería tomar una decisión que no es fácil de tomar. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para que conozcan uno de ellos. Hay uno muy conocido que se planteó a mitad del siglo pasado, 1957 más o menos por allí, que es el dilema del tren. Algunos de ustedes los conocerán. Entonces, el dilema plantea lo siguiente. Viene un tren a alta velocidad por la carrilera y sobre la vía hay 5 trabajadores. Ellos no han visto el tren y el maquinista no va a alcanzar a frenar, ¿vale? Es decir, los va a matar. Pero ustedes están al lado de una palanca que va a accionar que los rieles del tren se desvíen y va a desviar el tren a donde hay una sola persona. Entonces, evidentemente lo va a matar, pero va a salvar a 5. Entonces, la pregunta es sencilla. ¿Quién baja la palanca? Levanten la mano. ¿Quién baja la palanca? Un poquito más alto que aquí vamos a ver. Vale, listo, los demás no bajan la palanca. Ahora, después de 10 años se hizo una modificación o sea, no una modificación, un añadido a ese dilema. Y nos dicen, usted está en un paso elevado, ya no hay palanca, ¿vale? Y usted está viendo que el tren viene a alta velocidad, no hay forma de desviarlo, hay 5 trabajadores ahí en la vía. Y usted tiene un borracho al lado. Si usted lo empuja, él cae, el maquinista lo mata, pero frena y se salvan los 5. ¿Quién levantó la mano antes, por otra vez? ¿Quién empuja al borracho? Vale, empujan al borracho, listo. Se hizo después una modificación y a alguien se le ocurrió decir, bueno, ¿y si los 5 que están abajo son familiares? Si es la suegra y los cuñados, pues. Pero si son familiares ahí queridos. De los que no empujaron al borracho, ¿quién cambia su decisión y si lo empuja? Vale. Varios procuren ayuda, pero bueno. Los dilemas morales nos han ayudado a determinar cómo actuaríamos en ciertos casos. El MIT la semana pasada sacó unos datos parciales de una investigación que está haciendo sobre cómo los carros automáticos deberían comportarse en ciertas decisiones que tuviesen que tomar. La proliferación de las empresas que están sacando carros automáticos que llevan a cómo tomar una decisión, un automóvil que no tiene un conductor, cómo debe reaccionar. Entonces dijeron, ¿cómo los programamos? Si hay un accidente y evidentemente alguien tiene que morir, ¿cómo reaccionaría el carro? Entonces el MIT sacó, está en la página web del MIT, la pueden hacer si quieren, varias personas, millones de personas alrededor del mundo han contestado ese cuestionario y está en español, en inglés y hay varias versiones y sacó muchas preguntas, ¿vale? Para que las personas las respondiesen. Varias de ellas dicen, por ejemplo, dentro del carro hay una mujer embarazada y afuera hay una abuelita, hay 2 opciones, o el carro mata a la abuela o se desvía contra un muro y mueren los ocupantes. Entonces la persona tiene que decirnos qué haría, ¿vale? También pregunta, dentro hay un ejecutivo y afuera hay un señor indigente, ¿qué hace el carro? Y la persona tiene que decir qué hace. Y así han hecho infinidad de simulaciones en cuanto a qué tipo de decisiones debería tomar. En resumen, hay 3 características básicas. Las personas que han respondido se han basado en número de personas, sin importar si están adentro o afuera, salvan al mayor número de personas, ¿vale? Los ancianos son más sacrificables, es decir, si afuera hay que matar a un anciano o está adentro, salvan a las personas más jóvenes, ¿vale? Niños o personas jóvenes, ¿vale? Y los animales tampoco. Si hay que decir entre atropellar un perro, un gato u otro animal, salvan a las personas. Ese es como el comportamiento más o menos padrón que ha tenido la encuesta. Hay otras características que varían en relación a si es hombre, si es mujer, pero esas son particularidades que se han encontrado a nivel de Latinoamérica, Europa, Norteamérica, y han detectado, por ejemplo, las personas salvan a un ejecutivo y sacrifican si hay un borracho o un indigente, ¿vale? O si es mujer u hombre y demás.
pero eso lo han hecho. Y ya más adelante les voy a plantear otro dilema interesante. Entonces, estas áreas cerebrales son las que se activan cuando nosotros tenemos que tomar un juicio moral, ¿vale? Cuando nosotros estamos procesando, cuando ustedes tuvieron que decidir si bajaban la palanca o no, estaban activando estas áreas cerebrales, los lóbulos prefrontales, ¿vale? Que tenemos una subdivisión allí. Aquellos que empujaron el borracho ya no estaban tan activados con esto, estaban más aquí, con parte del sistema límbico, los componentes un poco más emocionales. Entonces, cuando nosotros tenemos la decisión a tomar que está un poco más en contacto con nosotros, porque era un acto físico, lo pensamos más desde el componente emocional, porque la persona se está viendo como yo sería un asesino. Pero si lo están haciendo desde aquí, no contemplan el hecho de que están matando a uno, sino que están salvando a 5 y lo están pensando en más cuestión del número. A la hora de tomar una decisión, entonces involucramos. El área dorsolateral, los lóbulos frontales se dividen en 2 regiones. Regiones motoras y regiones prefrontales. Y los prefrontales tienen 3 subdivisiones: dorsolateral, ventromedial y orbitofrontal. Tienen muchas funciones y muchos comparten un funcionamiento, pero a nivel del juicio moral vamos a tener que la región dorsolateral nos ayuda a la toma de decisiones, al monitoreo y a la inhibición conductual. Es decir, cuando nosotros estamos teniendo una conducta y llevando a cabo un comportamiento, ese nos ayuda a monitorear si lo que estamos haciendo es lo que queríamos hacer, ¿vale? Y nos ayuda a cambiar de un momento a otro una decisión. Yo iba caminando por aquí y de un momento a otro decidí que no, que me voy por el otro lado. Y lo hace automáticamente. El área ventromedial es la más importante y es aquí donde nosotros estamos insertando marcadores químicos en los monos. Si bien nosotros no lo estamos haciendo con la intención de la psicopatía, sí es saber cómo esa área se conecta con las otras. Tiene muchas labores, pero en resumen, esta área nos ayuda a conectar la cognición con las emociones, ¿vale? Es como la que nos da ese lazo de conecta el razonamiento con las emociones para que pueda pensar un poco más. Y ese es el dato importante en relación al delito, a la criminalidad o a la psicopatía. Tienen un desligue de lo que es razón y emoción, ¿vale? Entonces, al no ligarlo, sus comportamientos van a estar mediados y alterados por otro tipo de conductas. La región orbitofrontal, que la encontramos arriba de nuestros ojos, está ligada también a lo que es inhibición del comportamiento. Una parte nos va a decir, venga, no haga, ¿vale? O haga poquito o restringe hacia aquí, pero también tiene que ver con las emociones. Y nos va a ayudar a regular porque está cerca a un área que es por aquí, la amígdala cerebral, que ya la vamos a ver más adelante, y está relacionada con conductas de miedo, nos ayuda a identificar cuando una situación nos puede producir ira, ansiedad y conductas un poco más negativas. Los polos temporales nos van a ayudar a la memoria, esta parte del cerebro, que queda más o menos a la altura de nuestras orejas, adelante. Y ese polo temporal, a la hora de tomar un juicio moral, lo que activa es memorias episódicas y autobiográficas. Entonces nos va a ayudar a decidir, en una situación similar, ¿qué hice yo la ocasión anterior? ¿Fue efectivo o no fue efectivo? Y si no me pasó a mí, si no está mi memoria autobiográfica, se va a la episódica para determinar si le ha pasado a otro, qué hizo ese otro, fue efectivo o no fue efectivo. Y nos va a ayudar a tomar esa decisión. Esta unión temporoparietal está relacionada con lo que es las emociones cargadas a los objetos o a las imágenes. En personas que son fetichistas o sadomasoquistas, en ciertas conductas que pueden ser dentro de un comportamiento sexual aceptable, entonces está muy activada, o en personas que tienen psicopatía o que usan implementos para generar daño, también se activa bastante, ¿vale? Porque les está causando de una u otra forma una retroalimentación de placer. Este surco temporal superior nos está ayudando también a determinar cuándo la conducta tiene que ver conmigo y cuándo con el otro. Y nos ayuda a hacer una diferencia de poder interpretar estados emocionales que tienen que ver con el otro, conmigo, todo un circuito de teoría de la mente que lo vamos a abordar después más adelante. Aquí hay un área supremamente importante y es cuando tenemos una decisión que tomar, pero esa decisión tiene 2 opciones de las cuales yo no quisiera tomar ninguna o quisiera las 2. Entonces nos encontramos a una disonancia cognitiva y es el cíngulo anterior. Ese cíngulo anterior se conecta mucho con el área ventromedial y vamos a encontrar en alteraciones un poco más emocionales. Entonces ahí les voy a plantear un segundo dilema y aquí obligados todos me van a dar una respuesta. Entonces, ¿alguien conoce la historia del niño soldado? Genial. Es una historia que aparece en una novela, en un libro que creo que en español se llama, se lo recomiendo, es una trilogía, Los rostros de Victoria Bergman. Es súper interesante. Esa historia del niño soldado ocurre en Sierra Leona, por África. Y dice así, entonces hay un niño que está cazando, es un soldado, está con su escopeta, arma, y ve un mono
y va a dispararle al mono. Se acerca lo suficiente para que el mono no se asuste, se vaya y va a dispararle. Cuando está a punto de apretar el gatillo y de disparar, el mono levanta la cabeza y le dice: si me disparas, tu padre muere. Si no me disparas, tu madre muere. Levante la mano el que dispara. El padre es sacrificable, ¿sí o no? Vale, aunque muchos posiblemente no conozcan al padre y levantaron la mano porque digo, pero bueno, entonces ahí está. Cuando tenemos que tomar ese tipo de decisiones, es esta área cerebral la que está activada, ¿vale? La que nos detecta que hay un conflicto. ¿Qué hacemos? Cíngulo anterior, y es una de las áreas más importantes. Y tenemos otra que en estas imágenes no aparece. Si yo cortase el cerebro a la mitad, me queda en esta parte y está aquí detrás y ya se las voy a mostrar, que son las amígdalas cerebrales. Están muy relacionadas con conductas que tienen que ver con miedo, con aprendizajes aversivos, con conductas a las que no quisiéramos acceder porque nos generan algún tipo de dolor, ¿vale? Pero también nos ayuda al condicionamiento del miedo. ¿Cómo reaccionar en algún tipo de situación que nos genera dolor, miedo, angustia o ansiedad? Está también relacionada con emociones positivas, pero su conducta está muy asociada a emociones negativas. Y les aclaro, cerebrales. Una vez en una conferencia una chica me dijo, pero a mí me sacaron las amígdalas y yo estoy bien. No hay que decir ahí nada. Entonces, estas son las amígdalas cerebrales, ¿vale? Las encontramos allí. Son dos. Una cada hemisferio, pero las dos están conectadas y tienen comportamientos similares. Detrás de las amígdalas, en esta parte, vamos a encontrar un área que es supremamente importante y es una región, es el hipocampo. El hipocampo, que también es una desventura de otro paciente que le pasó a mitad del siglo pasado, H.I.M., Henry Molaison, él nos ayudó bastante para comprender cuál era la importancia del hipocampo en la memoria. Antes de él, no sabíamos mucho sobre la memoria. Brevemente les cuento, este paciente tenía crisis epilépticas tan fuertes que podía tener 50, 100 en un día, entonces vivía más acostado que parado. O sea, vivía en el piso todo el tiempo a sus crisis epilépticas. Y un médico le dijo, bueno, podemos hacer una lobectomía, cortamos, retiramos esa parte del cerebro que está generando las descargas eléctricas anormales, sus crisis desaparecen, pero no sabemos comportamentalmente qué le va a pasar, y no lo sabíamos. Pero gracias a eso, cuando él retiró esta parte del cerebro, lo devolvemos. No, antes, por favor, una antes. Lo que él retiró fue esto, aquí, esta parte del cerebro. Pero al quitarla se llevó el hipocampo, ¿vale? Se llevó esta parte del hipocampo. ¿Qué le pasó al paciente? De ese día para adelante no volvió a guardar información, ¿vale? De ahí para atrás recordaba casi todo bien, genial, pero de ahí en adelante no volvió a guardar información. Entonces, eso fue crucial para nosotros porque en la ciencia nos ayuda a entender cómo ese hipocampo nos ayuda a codificar la información y a guardarla en otras regiones cerebrales. Recién pasó eso, las personas creían que el hipocampo era el almacén de la memoria. Después subimos que no, que hay ciertas áreas corticales y otras regiones límbicas que ayudan a codificar diferentes tipos de información y a guardarlas, pero que el hipocampo es clave para poder hacer eso. El hipocampo se conecta con la amígdala en su región posterior, entonces eso hace que la mayoría de los recuerdos que nosotros guardamos son negativos. Y si ustedes lo piensan, la mayoría de los recuerdos o de las cosas que ustedes se acuerdan son de cosas no tan positivas o de carga emocional negativa. Tiene que ser muy, muy positivo o emociones muy buenas o buenas en relación a positivo o alegres para que la recuerden, acontecimientos un poco más relevantes. Pero en la mayoría de los casos vamos a recordar es lo negativo y eso se guarda supremamente fácil, precisamente por esa cercanía de la amígdala cerebral con los hipocampos. Entonces, a la hora de un juicio moral, nosotros vamos a revisar la historia de lo que nosotros hemos hecho, ¿vale? Cómo actuamos, funcionó o no funcionó, qué es lo socialmente aceptable, ¿vale? Porque también varía culturalmente, y vamos a tomar esa decisión. Entonces, ¿qué ocurre en las personas que tienen una psicopatía? Básicamente lo que tienen es un déficit, y se los menciono ahora, tienen un déficit en conectar los componentes emocionales con el razonamiento. Entonces, para ellos tomar decisiones es un poco más fácil, no tienen que pensarla tanto, ¿vale? Pero al no ligar el componente emocional con el razonamiento, sus comportamientos terminan siendo un poco más agresivos y se les puede ir la mano en relación a lo que hacen. O sea que aparece algo característico, un síndrome pseudopsicopático, y ahí tenemos que hacer una diferencia. Las personas que tienen una psicopatía, esa psicopatía es congénita, ¿vale? No han sufrido un daño cerebral, no han tenido un accidente, no le ha pasado formalmente nada a su cerebro desde que nació. Pero existe algo que es el síndrome pseudopsicopático, que es, hay personas que tienen un daño cerebral en la región orbitofrontal del cerebro
y se comportan como un psicópata sin serlo naturalmente, pero sus comportamientos lo van a llevar. Básicamente tienen el patrón de Phineas Gage. ¿Vale? Comportamientos un poco más negativos, la persona es un poco más agresiva, es más grosera, ¿vale? Raras veces, que no es pseudopsicopático, la persona tiene un daño cerebral y se arregla. Entonces le va mejor después de eso, pero eso es raras veces y no suele ocurrir mucho. Tenemos dos hipótesis, que actualmente son teorías, pero una se conoce como la hipótesis de los marcadores somáticos, que básicamente lo que nos dice es que… ¿La puedes devolver 2 diapositivas, por favor? La hipótesis de los marcadores somáticos nos dice que existen ciertos, valga la redundancia, marcadores en nuestro cuerpo que nos van a ayudar a indicar qué es lo que nosotros estemos pasando sin necesidad de hablarlo mucho. Eso nos ayuda a que nosotros nos comprendamos a nosotros mismos y a los demás. Entonces, esos marcadores somáticos básicamente parten de una base biológica que hace que si yo tengo taquicardia, que si estoy sudando, que si estoy temblando, nos da a entender que tenemos ansiedad, que si está una persona en ese tipo de situaciones, yo entiendo que tiene ansiedad porque esos marcadores me van a ayudar a entender cuál es el comportamiento. Ahí aparece otra teoría sobre las neuronas en espejo y se ha comprobado bastante. Ese complejo de neuronas en espejo tiene que ver mucho con la ínsula, ¿vale? El lóbulo de la ínsula, que básicamente lo que nos dice es que en nuestro cerebro hay un complejo de neuronas que tiene un componente motor que lleva a que mi cerebro se activa en las mismas áreas cerebrales como si el comportamiento lo hiciera yo, en relación a verlo en el otro. Tiene que ver mucho con la teoría de la mente, poder comprender lo que el otro está pensando sin llegar a brujería y demás. Pero entonces, básicamente lo que nos dice ese complejo de neuronas en espejo es, si alguien me va a lanzar una pelota, yo automáticamente pongo las manos para recibirla, sin que el otro me hable nada, y es porque yo descifro la intención de hacerlo. Eso tiene que ver sin necesidad de que medie razonamiento mayor, es decir, el cerebro no tiene que ponerse a articular ni a pensar mucho qué tiene que ver ese comportamiento, porque ahí ya nos vamos a involucrar a otras áreas. Entonces, por ejemplo, cuando, qué sé yo, su mamá levantaba ya la chancla y se las iba a lanzar, ¿qué era lo primero que hacían? O sea, sin ella soltarla, ya ustedes estaban o corriendo o esquivando. ¿Vale? El simplemente hecho de ese movimiento ya nos está indicando cuál es la acción y cuál es la intención, y eso lo hacemos gracias a esta área. Esta área también se encarga de procesar el gusto y el olfato. Entonces ligamos a las emociones mucho lo que tiene que ver con los sentidos químicos del gusto y el olfato. Y hay recuerdos que en nosotros se activan solo con un olor o con un sabor, por ser sentidos químicos. Y esa es la relevancia grande de la ínsula. Si nosotros no tuviésemos esta estructura, básicamente nuestro comportamiento sería muy racional y no tendríamos emociones ligadas que nos controlasen para hacer o no hacer. La empatía es el principal vínculo inhibidor de la violencia, ¿vale? Existen otros y ya los vamos a abordar. Ahí, antes, la siguiente. Ahí. Entonces, tenemos varios inhibidores de la violencia, pero la empatía es el principal, ¿vale? Los vínculos emocionales, el nosotros desarrollar un vínculo con otra persona, hace que de una u otra forma nos restringamos a querer agredirla, a maltratarla, etc. El miedo al castigo también, ¿vale? Nosotros no agredimos a otra persona o no nos saltamos el semáforo, no porque no querramos, algunos, sino que de una u otra forma no queremos la multa o no queremos que se nos lleven el carro, el trámite es súper complicado, qué sé yo. Entonces, no es que yo no quiera hacerlo, sino que lo que viene después es lo que yo no quiero. Cuando nuestros padres o cualquier persona nos restringía de no haga esto o le va a pasar esto u otro, ¿vale? Ese castigo es lo que nos frena. De lo contrario, si no existiera ese castigo, nosotros tendríamos infinidad de comportamientos que podrían no ser socialmente aceptables, pero que nosotros igual los haríamos porque no tendríamos una pérdida. Esas regiones frontales, el orbitofrontal, el dorsolateral, el ventromedial, también nos ayudan a compensar costos y ganancias. Entonces ellos analizan rápidamente qué voy a perder o qué voy a ganar, ¿vale? Y median en relación a ello. Los sentimientos de culpa también, en los psicópatas normalmente eso no ocurre, pero en ciertos agresores, delincuentes de otro tipo, cometen su delito por alguna necesidad y hay que abordar casos particulares, pero sí sienten culpa por lo que hicieron, ¿vale? No todos, pero lo hacen. La psicopatía tiene un componente genético. Cerca del 6% de la población mundial tiene genes para desarrollar comportamientos psicopáticos. Las investigaciones han determinado que cerca del 1%, de ese 6%, solo el 1% desarrolla formalmente esos genes para la psicopatía. Ahora, hay que aclarar que no todo psicópata es delincuente ni que todo delincuente es psicópata, porque hay ciertos comportamientos socialmente aceptables
que podrían desarrollar los psicópatas. Entonces usted es demasiado agresivo pero trabaja en construcción, o sea, demoliendo el edificio le va bien, ¿vale? O hay personas que, por ejemplo, dicen, yo soy vendedor de casas y estoy vendiendo una casa que cuesta, qué sé yo, 100 millones de pesos. Y llega una pareja de ancianos del campo y nos dice, es que yo no creo que pueda comprar la casa, nosotros solo tenemos 120 millones. Y yo se la dejo en 110. Se aprovecha de la necesidad del otro, aun cuando sabe la condición y la casa valía pues mucho menos. Eso también nos lleva a que de una u otra forma no asesinaron a nadie, pero sí tienen una expresión de comportamientos en los cuales no son solidarios o no se ponen en la posición del otro. Y las investigaciones en las cárceles se ha determinado que poco más del 25% de la población carcelaria tiene componentes genéticos sobre psicopatía, ¿vale? Allí. Entonces, en una investigación que se hizo para determinar cómo el cerebro podría explicar ese tipo de comportamientos, se encontró que la sustancia gris del cerebro se reduce en un 11% o está reducida en un 11% en las personas que tienen comportamientos psicopáticos. Esa es otra cosa. Actualmente preferimos no llamar psicopatía, sino características de personalidad psicopática, ¿vale? Porque si uno dice psicopatía, ya todos están imaginando el asesino en serie por allá descuartizando a todo el mundo y pues no siempre. Los conceptualizo. Nosotros en el cerebro tenemos dos sustancias particulares, que es la sustancia blanca y la sustancia gris, o algunos les conocen como materia blanca y materia gris. La sustancia blanca la encontramos en áreas más centrales del cerebro. Es blanca porque tiene un componente de mielina bastante grande y la mielina básicamente lo que hace es que los impulsos nerviosos viajen más rápido, cubren lo largo de las neuronas, el axón, ¿vale? Entonces, es como si nosotros tuviéramos una carretera pavimentada, el carro va supremamente rápido. Eso hace que si, por ejemplo, yo me quemo en la mano, el impulso, yo pueda quitar la mano rápido porque el impulso llega extremadamente rápido, valga la redundancia, a nuestro cerebro. Si no tuviésemos eso, mi mano se alcanza a quemar antes de que yo procesar el hecho de que se me estaba allí quemando. Es un rasgo evolutivo interesante. Y tenemos aquí otra sustancia, que es la sustancia gris, que la encontramos un poco más en la corteza cerebral. La sustancia gris hace que los impulsos nerviosos viajen un poquito más lento. Aún así, es cuestión de milisegundos y microsegundos, pero viajan un poco más lento. Esa la vamos a encontrar en áreas corticales porque hace que está relacionada con el razonamiento. Eso hace que nosotros nos detengamos a pensar un poquito más lo que estamos haciendo, ¿vale? A que procesemos un poco más la información antes de tomar decisiones sobre ello. En los psicópatas se ha encontrado que tienen 11% menos en esta región del cerebro, ¿vale? Lo que hace que sus comportamientos sean un poco más impulsivos y no medie esa inhibición necesaria para que se detengan o lo hagan. Son pocos los casos de psicopatía en mujeres, ¿vale? Pero cuando una mujer comete un asesinato o un crimen, sea o no psicópata, sus actos suelen ser un poco más violentos y desorganizados. Eso vuela sangre por todo lado. En cambio, cuando es un hombre, suelen ser un poco más metódicos. Y allí vamos a ver, por ejemplo, que las clasificaciones en cuanto a asesinos varían, pero hay una clasificación que nos dice que existen dos tipos, depredadores y afectivos. Los depredadores tienen un funcionamiento bastante casi normal en la región prefrontal. Ellos suelen atacar a personas un poco más externas, ¿vale? A personas un poco… incluyen su núcleo familiar algunas, pero suelen ser un poco más personas desconocidas. La actividad en sus lóbulos frontales suele ser relativamente normal, ¿vale? Eso hace que puedan controlar un poco más su comportamiento. Las personas o los asesinos afectivos son un poco más desorganizados. Su lóbulo frontal tiene una baja actividad, lo que hace que su comportamiento sea un poco menos controlado y principalmente agreden a su núcleo familiar. Se ha encontrado entonces a nivel neuropsicológico que tienen una baja activación cortical en el cerebro, o sea, cuando están cometiendo su delito el cerebro está un poquito menos activo, menos razonable. Tienen pobre condicionamiento al miedo, es decir, no les interesan las consecuencias que pueda tener, ¿vale? Sienten un poco menos de miedo en relación a su conducta. Tienen conciencia de los hechos, pero hay una falta de conciencia sobre las repercusiones que eso pueda tener para sí mismo y para el otro, lo que hace que desligue su racionamiento y las emociones, y obviamente los lleva a problemas de autocontrol, porque ellos van a conllevar, ¿lo puedes seguir? Tengo otra imagen por aquí. Ese autocontrol los lleva a que no puedan parar de pensar en la ganancia que van a tener, y esa ganancia básicamente activa un sistema de recompensa que la recompensa básicamente es placentera, es placer lo que ellos van a sentir, y las investigaciones han determinado, por ejemplo, este es el circuito de la motivación. Entonces aquí se genera dopamina
y tenemos varios circuitos, la mesocortical, la mesoestriatal, y bueno, son unas áreas cerebrales allí, que nos llevan a que cuando nosotros estamos motivados, se activan y la dopamina empieza a circular para áreas centrales del cerebro a nivel emocional y para áreas un poco más del razonamiento, para poder llevar a cabo nuestra conducta. Pero en las personas que son criminales, psicópatas o no psicópatas, pero que cometen delitos o algo, a más, se activa este núcleo, que es el núcleo accumbens. La dopamina llega mucho más allí y ellos liberan 4 veces más dopamina que una persona normal al momento de pensar en una ganancia, en un beneficio, o lo llamamos recompensa, pero pues no estamos pensando en cuestión de dinero. Entonces, si ellos están actuando porque van a ganar algo y eso les va a generar placer, liberan dopamina 4 veces más. Si esas personas consumen anfetaminas o algún otro tipo de psicoactivos, la cantidad de dopamina se va a aumentar mucho más. Eso hace que ellos solo estén pensando en su ganancia y no puedan controlar el comportamiento en relación a cómo sus actos están afectando a otra persona. Esa abundancia de dopamina bloquea el razonamiento de las personas para que ellos se detengan en relación al comportamiento que están llevando a cabo. Un exceso ya de dopamina grande les va a llevar a esquizofrenia, pero eso no tiene que ver en cuanto a este sistema formalmente. Aquí. Entonces, en una persona normal, tendríamos que ver que estas áreas del cerebro deberían estar en rojo, ¿vale? Las áreas ventromediales, las áreas dorsales del cerebro deberían estar un poco más activas. En los psicópatas no, ellos están activando áreas un poco más visuales, ¿vale? De lo que ellos están viendo, haciendo el movimiento. La corteza motora y la corteza somatosensorial están activas. Nosotros tenemos en nuestro cerebro un mapa de todo nuestro cuerpo, ¿vale? Un mapa somatotópico. Entonces, si nosotros levantamos una mano, hay un área motora que nos dice qué parte de la mano fue la que levantamos. Y si yo voy a estimulo con electrodos aquí y le pongo una descarga eléctrica, yo puedo hacer que la persona levante la mano. Pero yo no, yo quiero que levante el dedo índice. Entonces, yo voy aquí a la región del dedo índice, le pongo una descarga eléctrica y la persona levanta el dedo índice, ¿vale? Entonces, en nuestro cerebro existe un mapa para la corteza motora y la corteza somatosensorial. Si yo siento un golpe, un piquete o algo en cualquier parte de nuestro cuerpo, hay una representación en nuestro cerebro que es la que se activa para esa parte determinada de nuestro cuerpo. Entonces, en los psicópatas, esa región somatosensorial no está tan activada como debería. Y las regiones frontales nos llevan a que no estén activadas. Eso hace que ellos no puedan integrar lo que es la cognición y el afecto y la inhibición de comportamientos formalmente para que se detengan en cuanto a su conducta, ¿vale? Ok, no me voy a detener en esto porque creo que ya ustedes han hablado bastante de asesinos y demás, pero les tengo un caso. Por mucho conocen a Jesse Pomeroy. Este personaje, 1859, también mal por él, pero bien por la ciencia, nos llevó a que pudiéramos comprender. En esa época el psicoanálisis estaba en su auge, psiquiatra genial, la psicología formalmente no existía, pero empezaron las bases. Entonces todo el mundo empezó a decir, los comportamientos agresivos de las personas tienen que ver mucho con su infancia. Entonces todo le echaban la culpa a la infancia. Si fue agredido, puede ser agresor. Si sus padres los maltrataban, entonces puede maltratar. Y le atribuían a la infancia la conducta adulta. Pero los genetistas empezaron a decir, no debe ser tan probable que nosotros seamos tan externos, es decir, que nuestro comportamiento siempre dependa de nuestro ambiente. Entonces tenemos que investigarlo. Y allí los genetistas empezaron a tratar de buscar cuáles son las bases genéticas de la conducta violenta y de la agresión. Y les traigo este caso por algo interesante. Entonces, Jesse Pomeroy vivía en Massachusetts, él tenía un hermano, una madre y vivían con su padre, pero el padre bebía bastante. Y cuando estaba muy alcoholizado se llevaba al hermano y a él para una cabaña, los desnudaba y los golpeaba hasta cansarse, básicamente. Todo el tiempo, los golpeaba hasta cansarse. Jesse tenía una dificultad en uno de sus ojos y es que no tenía iris. Entonces básicamente su ojo era blanco. Esa malformación llevaba a que las personas le tuvieran un poquito de miedo o de rechazo porque pues evidentemente no se veía agradable. Cuando él tenía 12 años, él toma a un niño, siguiente por favor, y William Payne, 4 años, él lo encuentra en la calle, se lo lleva a un lugar aislado, lo amarra, ¿vale? Lo cuelga del techo, como hacía el padre con él. Aquí es donde la mayoría de los psicoanalistas va a empezar a alucinar y a decir es que está haciendo los mismos comportamientos que tenían con él, pero ya vamos a ver otra cosa. Entonces, y él empieza a golpearlo, y lo va a golpear un montón, ¿vale?
Se cansa, se va, el niño pues con 4 años no logra reconocer quién fue el que lo atacó y pues no pasó nada. Después, un año después, aparece con otro chico de 7 años, lo amarra, lo tortura, hace lo mismo, lo cuelga del techo y empieza a golpearle la cara. Con el anterior no le había golpeado la cara. Este sí, le parte la nariz, tiene varias heridas, pero ahí él no usaba instrumentos, todo con las manos, ¿vale? Quedó vivo, no lo mató. Siguiente. El mismo año toma a otro chico de 8 años, hace lo mismo, lo cuelga del techo, pero en este caso empieza a desnudarlo, le dice que recite oraciones religiosas, pero que incluya palabras obscenas, y él se masturba, comportamiento que no tenía antes, pero empieza a masturbarse para sistemas de recompensa y placer, activarlos allí, mientras lo golpeaba. Él igual quedó vivo, ¿vale? Pero tampoco pudo reconocer a su agresor. La madre empieza a detectar ciertos comportamientos extraños en él, pero no puede decir que es él. Es un chico de 12 años, en el pueblo se empieza a sospechar que algún adulto está llevando ese tipo de conductas y empiezan a generar un perfil que tiene que ver más con adultos y no con un niño. Entonces, la madre, aun cuando lo sospechaba, se dice, no es un motivo que se conozca, ella se cambia de ciudad, ¿vale? Y lo hace. Cuando se cambian de ciudad, él toma a otro niño y sigue el mismo procedimiento y hasta tener su orgasmo, no lo mata. Después toma a otro niño, no conocemos su edad, hace el mismo procedimiento, empieza a golpearlo con un cinturón, antes era solo con las manos, empieza a morderlo, ¿vale? Se emociona un poco más después de ir modificando su conducta. Él intentó insertarle una aguja en el ojo, no logró hacerlo, pero sí lo hizo en varias partes del cuerpo, ¿vale? En ese caso, él escucha ruidos afuera de algunas personas que vienen, sale corriendo, deja al chico ahí colgado, lo encuentran después, pero tampoco lo identifica. Ese mismo año toma otro, el mismo procedimiento, aquí ya tiene un puñal, brazos y hombros y intenta cortarle el pene, no lo hace. Hay unos soldados que vienen por unos carriles del tren, oye ruido y él se da la fuga, no lo mata. Aquí tiene lo mismo básicamente, sigue con sus oraciones religiosas con obscenidades, intenta cortarle la cara y lo que hace es que se lo lleva al mar para echarle agua salada a las heridas del chico. Aquí tiene otro chico de 5 años que sí lo identifica, pues no lo identifica, él da el rasgo característico del ojo y dice que es un chico de joven, un niño de 12 años. Entonces la policía empieza a buscar en los colegios, ¿vale? Para fortuna él ese día no fue a estudiar, entonces no se lo encontraron en el colegio. No, devuélvela porfa. Entonces, cuando el chico estaba en la comisaría del condado allí, él está saliendo de la comisaría y se dice que muchos psicópatas usualmente están pasando o intentando acercarse a que la policía lo descubra, pero como tanteando el terreno. Para mala fortuna de él, el chico al salir a la puerta lo identifica y dice, es él. La policía lo toma y se lo lleva a una correccional. En esa época no sabíamos mucho de la psicopatía, se creía que podía ser curable, que el comportamiento se podía compensar. Él estuvo en la correccional, fue el estudiante modelo, se comportó extremadamente bien y un comité de libertad condicional dice, bueno, usted ya está bien, queda bajo responsabilidad de su madre y lo dejan libre. Pero nadie en el pueblo sabía que él había quedado en libertad. La madre lo lleva a trabajar con ella a una miscelánea, a una papelería que tenían en su casa. Y allí trabajaba con otro chico que hacía como los mandados y demás. Un día llegó una chica, una niña, Kate, y él apenas ve a la niña, le pide al otro chico que se vaya a la carnicería, le pide algo y él se va y lo hace. Y Kate le pide un cuaderno. Ella iba a comprar un cuaderno y casualmente la de esta papelería era la primera de la calle según relata. Se le dice que tiene uno, pero que está en el sótano, ¿vale? Entonces ella lo acompaña y allá le corta el cuello, la mata y la deja allá guardada, ¿vale? Es la primera que él mata dentro de su prontuario. Después de eso, ya tenía 13, 14 años más o menos, y él toma a otro chico de 4 años, lo mismo, se le lleva a un lugar apartado, lo degolla, cuando lavan el cuerpo le encuentran 18 heridas por arma cortopunzante en brazos y piernas, le encuentran un ojo apuñalado y ahí sí había logrado, en la parte de los testículos habían heridas y había parte del pene cercenado. En ese caso, ya la policía identifica que es la forma de operar y de actuar de él y van y lo buscan, ¿vale?
Sí, siguiente. Entonces él alcanza a matar a otro chico, se lo lleva a un lugar apartado y la policía lo detiene. Entonces, cuando lo detienen, él sigue diciendo que es inocente y cuando está durmiendo, en los zapatos se encuentran barro. En esa época aceptaban las huellas de los zapatos como parte de la evidencia y encuentra que ese barro coincidía con la que habían encontrado en el cuerpo del niño y que las huellas se ubicaban en el lugar de la escena del crimen. Entonces, se lo llevan y lo detienen y a él básicamente lo intimidan, es diciéndole que si no es él, es la madre y el hermano, porque ellos eran los responsables de él, ¿vale? Entonces él acepta la culpa y dice que sí, que fue él el que lo mató. A partir de eso, la madre tiene mala reputación, vende la tienda, se lo vende a las personas que vivían enfrente de él y iban a hacer unas reformas. Cuando hacen las reformas se encuentran el cadáver de la niña en el sótano. Y ahí pues empezaron a preguntarse, ¿la madre sabía o no sabía? Porque el cadáver ya lleva varios meses en el sótano. Nunca se logró determinar si era o no era. Esta es la foto de la señora, esta es él ya estando preso, con 14 años fue sentenciado a la horca, era la pena capital en los estados de Estados Unidos, pero ningún gobernador quiso enviar a la horca a un chico de 14 años. O sea, ninguno se atrevió a firmar la sentencia de ahórquenlo. Entonces un gobernador lo que hizo es cadena perpetua, en completo aislamiento. Él estuvo aislado hasta 1932, solo salía a un patio a veces a ejercitarse los primeros años, pero nadie estaba con él. Después solo en la celda, pasaban la comida, nadie estaba allí con él. Y la madre lo visitaba mes a mes hasta que falleció de cáncer. Después, en los últimos meses, antes de él fallecer, se lo llevaron a una celda en una comisaría. Estaba bastante enfermo, agonizó bastante, hasta que falleció completamente de una deficiencia respiratoria. Entonces, ese caso nos llevó a que nos empezamos a plantear, ¿realmente es porque como a él lo agredieron, entonces él también va a agredir? Él tenía un hermano y el hermano no hacía lo mismo y también lo agredieron. Entonces las investigaciones nos empezaron a llevar. Existen factores de riesgo y uno es el género, ¿vale? El género biológico de la persona es un factor de riesgo para la violencia. Otro de los factores de riesgo es el ambiente y básicamente el ambiente es el activador de los genes y ahí podríamos hablar de epigenética, pero ese cuento es largo. Entonces, básicamente es como el ambiente y nuestra alimentación activa ciertos componentes genéticos. Y otro de los factores de riesgo tiene que ver con con tener una carga genética que ayude y predisponga a que se active el comportamiento agresivo. La agresión es un comportamiento evolutivo, pero es evolutivo en los animales, porque nos lleva a la sobrevivencia y a la defensa. En los humanos la agresión no tiene un modo de ser, no es un comportamiento evolutivo porque nuestra vida no depende de ello, ¿vale? Salvo cuando nosotros pues reagimos en portugués, cuando nosotros reaccionamos a defendernos básicamente, pero pues no tiene un componente evolutivo formalmente. Entonces, las investigaciones, los genetistas dijeron, ok, la mayoría de los agresores son hombres, no mujeres, o lo enmascaran muy bien. Entonces, eso quiere decir que el ser mujer o el tener cromosomas X puede ser un factor protector para la agresión. Entonces ellos empezaron a hacer investigaciones en las que dijeron, bueno, si la persona tiene un cromosoma X, eso va a hacer que sea menos agresiva. Y allí lo llevaron a fácil. Tenemos personas con síndrome de Turner, es decir, mujeres que solo tienen un cromosoma X. Y no se determinó que fueran más agresivas por el hecho de que les faltase uno. Entonces, descartado por ese lado. Después se tomó a las conocidas como metahembras, que son mujeres que tienen más de 2 cromosomas X. Entonces, en teoría deberían ser más tranquilitos. Pues no, tampoco, ¿vale? No lo era. También se tomaron a los chicos con síndrome de Klinefelter, es decir, los que tienen 2 cromosomas X y 1 Y. Y tampoco se determinó que ellos fueran menos agresivos por tener más X. Entonces allí se determinó que el cromosoma X no era un factor protector para ser menos agresivo o menos violento. Llegó una investigación y nos dijo, ok, entonces vamos a trabajar con los conocidos como supermacho, que son los que tienen un cromosoma X, 2 cromosomas Y o más cromosomas Y. Y se encontró que sí eran un poco más agresivos. Entonces esa investigación postuló que el cromosoma Y era el que llevaba el gen de la agresión. No escriban eso. Porque después la investigación determinó que ellos no eran agresivos por tener más cromosomas Y, sino que ellos eran más agresivos era porque tenían un déficit intelectual y que la agresión y la violencia en ellos era asociada a su déficit intelectual y no a su factor formalmente genético. Entonces dijeron,
los genetistas, vamos a centrarnos en la química, ¿vale? Vamos a ver químicamente cómo estamos. Y se fueron a la neurotransmisión, que es básicamente los componentes químicos, cómo actúan dentro de nuestro sistema nervioso. La mayoría de las personas cree que nuestros genes nos hicieron físicamente y chao, acabó su tarea. Falso. Nuestros genes están actuando todo el tiempo. Para yo poder memorizar, mis genes tienen que sintetizar una proteína que va a llevar a que yo pueda memorizar, ¿vale? Para que cualquier sustancia dentro de nuestro sistema se procese, se sintetice, los genes tienen que seguir trabajando, ¿vale? Y eso lo hacen todo el tiempo. Entonces, ellos se fueron a la neurotransmisión y encontraron unas malformaciones o unas alteraciones en los genes que sintetizan la MAO, que es la monoaminooxidasa, que básicamente nos ayuda a transportar la serotonina asociada a estados de ánimo positivos y la dopamina asociada a estados de ánimo de euforia o un poco negativos, dependiendo de la cantidad. Pero básicamente encontraron que una alteración en la MAO, y particularmente la MAO-A, porque tenemos MAO-A y MAO-B, es la que nos propicia o que puede estar asociada a la violencia. Y también un transcriptor o un transportador de la dopamina, estos son nuestros cromosomas, y aquí está. Entonces ellos explicaron que de cerca del 40 al 50% de nuestro comportamiento violento se explica por factores genéticos. Y sorpresa encontraron allí. Como ellos estaban diciendo que el cromosoma X era un factor protector, que eran más calmadas, que nada que ver, la sorpresa fue cuando encontraron que la MAO-A y la MAO-B tienen un gen ancestral y se producen en el cromosoma X. ¿Vale? Entonces, lo que se creía que era un factor protector realmente es allí donde se encuentra la alteración que nos lleva a comportamientos agresivos. Y particularmente en el brazo P, en la sección, este es el cromosoma y todas las subdivisiones, aquí está, 1123, en esa sección, la MAO-A se altera y es la que nos va a llevar a que tengamos comportamientos agresivos. Entonces, las investigaciones empezaron por ese lado, vamos a ver qué pasa y vamos a vincularlo a diversos factores. Encontraron, esto es en ratas, ¿vale? La MAO-A, cuando tiene una menor actividad, lleva a que la serotonina y la norepinefrina generen agresividad. Eso se determinó en ratones, ¿vale? Cuando la MAO-A tiene una predilección por la serotonina, la norepinefrina, la dopamina, pero particularmente cuando sumamos serotonina y norepinefrina, las personas van a ser, en este caso fueron ratones, más agresivos. Entonces dijeron, vámonos a los humanos, porque como es un factor genético, podemos determinarlo sin necesidad de matarlo. Entonces, una investigación en 1993 encontró que había una mutación de la MAO-A en toda una familia y hacía que toda esa familia fuera violenta. Y fue uno de los primeros reportes de caso asociados a un factor hereditario congénito. Entonces, unos dijeron, bueno, ¿y el ambiente entonces cómo está actuando ahí? Las personas ya no serían agresivas porque los agredieron en su infancia. Entonces, una investigación dijo, vamos a ver cómo es eso. Y ellos vieron esa baja activación de la MAO-A y lo ligaron con el maltrato infantil. Y ellos dijeron, si la persona tiene el alelo de baja expresión, bueno, ahí no habían hablado de alelo, pero si la persona tiene una deficiencia en la MAO-A y además fue agredido en su infancia, eso hace que la persona tenga conductas agresivas y sea mucho más violento. Otra investigación se fue por el mismo lado y ahí eso fue muy al inicio, y ellos determinaron que no era en la infancia, sino que si habían sido agredidos en la adolescencia, las personas iban a ser mucho más violentos. Entonces determinaron que el ambiente es un activador de los genes, ¿vale? Eso quiere decir que ciertas personas pueden ser violentas, pero son violentas leves o en ciertos casos particulares sin tener una alteración genética, pero si la tenemos, eso nos lleva a que podemos desarrollar comportamientos psicopáticos, delincuentes o criminales un poco mayores. Entonces, allí ellos se encontraron y determinaron el alelo de baja expresión de la MAO-A y lo determinaron MAO-A-L, y básicamente lo que nos dice es que trabaja un poquito menos, ¿vale? Hace que la MAO se exprese un poquito menos, y cuando eso ocurre la persona desarrolla comportamientos violentos o es predispuesto. Entonces encontraron que hombres que tienen el alelo de baja expresión son más propensos a pertenecer a pandillas, al uso de armas y a tener comportamientos delictivos, tenían mayores ingresos a la cárcel, a prisión y demás. Entonces una investigación dijo, vamos a ver si sí tiene que ver o no con la infancia, porque tenemos tenemos registro de comportamientos de personas que no han sido maltratadas en la infancia, por el contrario crecieron en hogares bastante afectivos y aún así desarrollaron comportamientos psicopáticos. Entonces ellos encontraron que el que tenía el alelo de baja expresión, hombres, porque las mujeres no quiere decir que no lo tengan, sino que ha sido un poco más complejo determinar cuál y dónde, porque iban a mediar otras hormonas.
Entonces encontraron que el que había sido maltratado en la infancia desarrollaba rasgos antisociales y conductas de agresión física, sí o sí lo hacía. Otra investigación por esa misma línea siguieron que, bueno, y si quitamos el maltrato infantil, tomémoslo con personas psicópatas y personas agresoras que no recibieron maltrato infantil y encontraron que si bien ellos no tienen impulsividad para tener comportamientos violentos, sí son más propensos a usar armas y aumenta el riesgo de conductas violentas. Eso no quiere decir que fijo las van a tener, porque sus comportamientos delictivos pueden generarse sin necesidad de agresión física. ¿Vale? Siguiente. Entonces, aquí se postuló una hipótesis, 2004 más o menos. La hipótesis nos dice que una anormalidad genética puede llevarnos a anormalidades cerebrales que nos lleva a anormalidades funcionales. ¿Vale? Y es esa hipótesis la que se ha venido trabajando desde entonces en relación a explicar el comportamiento agresivo y la violencia. Entonces las investigaciones determinaron que cuando tenemos una baja expresión de la monoaminoxidasa, de la MAO-A, hay una disminución en el tamaño de ciertas áreas cerebrales. Entonces, si le hiciésemos una resonancia a los delincuentes que tienen ese alelo de baja expresión, ellos van a tener estas áreas cerebrales más pequeñas que las personas normales. ¿Vale? Y también nos llevó a que ese alelo de baja expresión varía la actividad de esas áreas. Es decir, se activan más o se activan menos a la hora de tener un comportamiento violento. Y encontraron que la amígdala se activaba más, ¿vale? Acuérdense que la amígdala nos lleva a emociones negativas, comportamientos un poco más agresivos y el condicionamiento al miedo está ahí fallando un poco. Nos lleva a que se activa menos el orbitofrontal, es decir, nos inhibimos menos, el área del cerebro que nos dice no haga está menos activa, entonces nosotros vamos allá de cabeza. Y el cíngulo anterior también tiene una menor actividad. Recordemos lo que el cíngulo anterior es el que nos ayuda a identificar cuando dos conductas o pensamientos son incompatibles, acuérdense allá del mono. Entonces, al tener una menor actividad hace que yo no tenga que pensarla tanto entre ligar la emoción con el razonamiento. Y las emociones son las que en su mayoría están marcando la pauta del comportamiento de todos, independientemente de que sea violento o no, ¿vale? Y esas investigaciones nos llevaron a que particularmente hay 3 áreas cerebrales implicadas en la violencia: las amígdalas, los hipocampos y el orbitofrontal. Esas 3 áreas están ligadas para todo nuestro comportamiento de recompensa, comportamientos socialmente aceptables, y las personas que tienen una falla en el circuito que conecta esas áreas van a desarrollar conductas antisociales, ¿vale? Particularmente allí. Y la dopamina también se había asociado a que una alteración en los genes que procesan y sintetizan el transportador de la dopamina en nuestro cerebro va a darnos una alteración. Ahora, para la dopamina hay medicamentos. Entonces tenemos como el metilfenidato, por ejemplo, hace que quienes lo toman tienen menos comportamientos violentos, roban menos, tienen menos agresión, menos ira, menos conductas antisociales formalmente. Ahora, no es salir a comprar el metilfenidato para cualquiera, porque pues no, pero sí está comprobado que disminuye las conductas agresivas en las personas que tienen comportamientos psicopáticos o delictivos de una u otra forma. Sigue, por favor. Entonces, las investigaciones, esto ya se los han mencionado, nos lleva a que ese alelo de baja expresión hace que, particularmente en los hombres, se exprese mayores contenidos o características psicopáticas agresivas. Y también determinaron que esa baja expresión de la MAO nos genera una hipersensibilidad al rechazo social. Hemos tenido reportes de muchos casos en los que, por ejemplo, un hombre está coqueteando con una chica y si la chica lo rechaza, el hombre entra en cólera, entra en ira, la mata, la agrede o la persigue y en fin. Entonces, es básicamente que si nos rechazan socialmente y tengo esa alteración genética, ahí nos van a decir, ellos van a tener comportamientos agresivos en lugar de retraerse. En ciertos casos de bullying, y no estoy diciendo que tengan esta baja expresión porque no se han hecho estudios genéticos sobre ello, pero lo explicaría. Hay chicos que han sufrido bullying, que formalmente son rechazados socialmente por alguna u otra característica y en lugar de retraerse y deprimirse, lo que hacen es agredir. Entonces ahí es cuando tenemos muchos casos formales en los que el chico toma sus armas, se va al colegio y mata al que se le atraviese. No se han hecho investigaciones genéticas sobre eso, pero podría explicar ese tipo de comportamientos de rechazo.
Y hubo una investigación en la que dijo, bueno, vamos a ver cómo actúa la personalidad en ese caso. Nuestra personalidad es básicamente biológica y está mediada por la configuración cerebral. Hay muchas personas que me dicen, pero entonces nosotros somos solo biología. ¿El ambiente cómo actúa? ¿Vale? Nosotros tenemos libre albedrío, tomamos decisiones de un momento a otro. La verdad es falso. La primera parte es cierta, la segunda es falsa. Porque nosotros no vamos por la calle a decir, yo iba para casa y casualmente vi, qué sé yo, una tienda y me antojé de comprar un chocolate. Entonces, yo no pensaba comprar un chocolate, pero de la nada entré y lo compré. Nuestro cerebro, y cuando digo nuestro cerebro somos nosotros mismos, ya había procesado esa decisión, ¿vale? Ya la había tomado. Una investigación reciente determinó cuáles eran las áreas cerebrales relacionadas con el libre albedrío. Es decir, cuando nosotros creemos que tomamos decisiones que son de la nada, que no lo veníamos pensando, realmente nuestro cerebro ya había procesado algunos tipos de estímulos que nos llevan a que nosotros tuviésemos ese comportamiento. Ya sea que yo pasaba por una panadería, el cerebro había procesado antes el olor, qué sé yo, de alguna cosa que quería comer, y llegamos y voy a comprarlo, ¿vale? Pero nuestro cerebro ya había buscado allá en su almacén de memoria ese olor, la ínsula ya activada, y nos lleva a tomar decisiones que nosotros creemos que son sorpresivas o no. Entonces, una investigación dijo, bueno, vamos a ver si nosotros logramos enojar a la persona simplemente usando la palabra no. Cada vez que la persona quería algo, le decimos no. Entonces, en personas normales, entre comillas, se activa la amígdala y el tálamo cerebral. El tálamo es como la secretaria del cerebro, lo llamo yo. Es el que sabe para dónde va toda la información, el que recibe, el que direcciona. Y en personas que tienen una psicopatía, esto no se activa tanto, y sí el giro frontal medial lateral, ¿vale? Y hay una alteración en el órbito frontal, es decir, la inhibición comportamental nos lleva a que nos restringamos en nuestro comportamiento. No los inhiben, entonces las personas hacen aquellos que tienen ese rasgo de personalidad psicopática. Hubo otra investigación, por ejemplo, en la que cuando hablamos de neuronas en espejo, es decir, identificar el sufrimiento del otro sin necesidad de que yo lo sienta, activa las mismas áreas cerebrales. Entonces los investigadores tomaron personas con rasgos de personalidad psicopática y personas sin esos rasgos, aparentemente normales. Les pusieron un electroshock y vieron qué áreas cerebrales se activaban, entre esas la ínsula y la corteza somatosensorial. Después pusieron a esa persona a que viera que un familiar o un ser querido recibía el electroshock, y mientras lo veía en su cerebro se activó las mismas áreas como si la estuviese sintiendo, ¿vale? Eso es a lo que nos lleva a la teoría de las neuronas en espejo. Tenemos ese marcador que nos lleva a que la corteza motora y los actos motores se van a activar en nosotros, así nosotros no seamos quienes los están experimentando. En los psicópatas, en ellos se activó, si sentían el electroshock, en una menor activación, pero se activaba, y si veían a un ser querido o a otra persona que no, pues realmente no era tan querida, pero era familiar, en ellos no se activa esa área. Es decir, ellos no están activando el área cerebral que les está indicando que la otra persona está sufriendo, que le está doliendo, para que ellos más o menos sepan qué se siente ese dolor que están causando. Ellos saben que sufre porque están viendo la cara, porque están viendo están oyendo el llanto o los movimientos que hace, y saben que está sintiendo la persona, pero no son capaces de generar la empatía, de sentir lo que está sintiendo. Por eso ellos siguen con su conducta. Y encontraron pues que aquellos que tenían una alteración en la mutación de la dopamina, adolescentes tenían un mayor número de arrestos, y si eso se mezclaba en las personas normales con una alteración del D4-7, de alteración de la dopamina, llevaba a que generaran conductas más impulsivas. No conductas delincuentes, pero sí el hecho de, por ejemplo, decirles no haga X cosa, entonces ellos lo hacían, o espérense un momento, y eran mucho más impulsivos, lo querían ya, sobre todo en adolescentes. Esto era en personas no psicopáticas formalmente. Y hay otros dos genes sobre los que se está investigando actualmente, que son estos de acá, el COMT y el BDNF. Y se encontró que también generan conductas agresivas, pero en pacientes psiquiátricos. Entonces, hubo una investigación que formuló que esos genes llevaban a agresión en pacientes psiquiátricos, pero el seguimiento de esa misma investigación llevó a que posiblemente la expresión de esos genes estaba porque los pacientes psiquiátricos tenían otra patología psiquiátrica que era la que llevaba a la impulsividad y a las conductas agresivas. Entonces, eso de una u otra manera bajaba un poco la carga para estos genes sobre la agresividad. No se ha decidido, o las investigaciones siguen por ese curso, y no se ha determinado, como en las anteriores, que el gen tenga algo que ver formalmente con la agresión. ¿Vale? Sigue. Y ya esto les queda para ustedes, para que lo vayan debatiendo. ¿Podemos declararlo un paciente frontal? En teoría sí.
clínicamente el psicópata o la persona con rasgos de personalidad psicopática es un paciente frontal, ¿vale? Ninguno de nosotros tiene la responsabilidad por los genes con los que nació y la configuración cerebral, pero sí por las experiencias que nosotros vamos a tener. Cada vez que nosotros experimentamos un comportamiento o cualquier otra cosa, nuestras neuronas se están ligando, están haciendo sinapsis y están guardando ese tipo de conductas. Ese es el aprendizaje. Ahora, ¿podemos declarar a esas personas enajenados mentalmente? Formalmente no, porque la enajenación mental está restando responsabilidad sobre sus actos. Y hay una característica de los psicópatas: a ellos no les gusta que les resten la importancia o la autoridad de lo que hicieron, porque es como decirles básicamente: usted no es capaz de pensar sobre eso, de planear eso que hizo, y para ellos lo que hicieron es como un trofeo. Entonces estaremos diciéndole: eso no es obra suya, sino de un estado de alteración mental que bajo un estado de psicosis los llevó a que actuara sin saber. Entonces es raro que un psicópata acepte ese consejo de su abogado, ¿vale? Rara vez lo haría. Si no han visto la película de 24 de julio, está en Netflix, se la recomiendo, es un caso interesante. Y apareció Goldberg, entonces nos dice: listo, él creó un constructo que nos dice, pues determinemos que es la psicopatía es una incapacidad de guiar el comportamiento propio pese a la disponibilidad del conocimiento requerido para ello. Es decir, la persona con rasgos de personalidad psicopática sabe que lo que hace no está bien, ¿vale? Sabe que debería controlarse, pero no puede hacerlo. Ahora, clínicamente, él no es responsable de que su cerebro no le ayude. Entonces Goldberg nos plantea esto, pocos abogados lo han usado y pocos jueces lo han aceptado. Pero ahí está, como para que se aborde. Hay un caso que está en tribunales desde la semana pasada, no sé si conocen el caso de Patrick Nogueira, España. En el 2016, ese chico es brasilero, pero en el 2016 él viajó a España y estaba viviendo con unos tíos. Y allí el tío no lo trataba muy bien, no se ha reportado agresión, pero no lo trataba muy bien. Entonces el chico básicamente llegó un día a la casa, entró a la cocina, degolló a la tía con un cuchillo. Cuando el tío llegó, lo mató. Inicialmente le había dicho que el tío no había peleado, después dijo que sí había intentado defenderse, el caso fue que lo mató, y mató a los dos primos de 3 y 4 años, si mal no estoy. Los 4 en la casa, los empacó en una bolsa, y mientras hacía todo eso, estaba chateando por WhatsApp con un amigo en Brasil y enviándole fotos, y hasta se tomó selfies con los muerticos y todo. Y les decía: este no peleó, este fue súper fácil, este bla, bla, bla. Entonces, actualmente está en tribunales, pero es el único caso en el que yo he visto formalmente que la defensa dijo es que el paciente tiene una alteración neuronal que le impide controlarse. Porque la mayoría de los abogados lo que dice es: él tiene un problema mental. Y aun cuando el problema mental también es neuronal, biológicamente, se ha asociado más a un problema que tiene que ver con psicopatía, con esquizofrenia, con alteración mental. Pero es el primer caso en el que yo veo que mencionan problema neuronal sin asociarlo a un problema formalmente de psicosis. Entonces ese es el reto que nosotros tenemos en el campo clínico, ¿vale? Y es el reto que le queda para los abogados. Cada vez son más los abogados que se valen de un neuropsicólogo como perito para ayudarse en explicar las conductas criminales, ya sea de su defendido o de la persona acusada, pues de lo que vayan a hacer para defender o acusar, dependiendo de ello, ¿vale? Y ya les queda esto para debate a ustedes. ¿Inimputable o imputable? Clínicamente es una cosa, legalmente es otra. Ahora, si clínicamente es inimputable, ¿qué hacemos con él? ¿Dejarlo libre? No podemos. Acuérdense de Jesse Pomeroy. Lo dejaron libre y siguió. Y formalmente ellos van a seguir porque no tenemos conductas que los vayan a inhibir. Entonces, es un debate grande que ya les queda para ustedes. Y este es un libro que a mí me gusta mucho, Un final perfecto, es una frase de las que tiene allí y también se lo recomiendo si quieren leerlo. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Ríos. En reconocimiento a su participación, el tecnológico se lo hace en este documento, como pues agradeciéndole su participación como ponente en el evento. Vale, muchas gracias a ti. Gracias. Bueno, tenemos 5 minuticos antes del refrigerio, si tienen alguna pregunta para el doctor Alexander o para la doctora Aura. Buenos días. Yo tengo una pregunta en cuanto estabas diciendo
que el cerebro a veces percibía los olores y, o sea, que la decisión no era inmediata. Entonces, ¿cuánto se demora el cerebro en tomar decisiones sorpresivas? Mira, formalmente nosotros no vemos la realidad en tiempo real, valga la redundancia. Es decir, cualquier acción que nosotros vamos a ver externa ha sucedido milisegundos atrás, que es lo que se demora el impulso nervioso, ya sea por la retina en llegar a las áreas visuales, o un olor, o un sonido, o cualquier otra cosa, ¿vale? Es decir, no es que tú me hables y automáticamente yo te entendí, formalmente llegó en diferido, y cualquier tipo de estímulo ocurre así. O sea, nosotros lo llamamos realidad, pero esa realidad ha pasado un poquito de segundos atrás. Entonces, cuando nosotros sentimos cualquier olor, que es lo que me preguntas, formalmente el impulso nervioso va a variar y depende de las células receptoras, pero está alrededor de 7 milisegundos en que perciba el olor e ingrese. Ahora, ¿de qué depende? Del umbral sensitivo. Y básicamente el umbral es la cantidad del estímulo que necesitamos para que las neuronas lo identifiquen y lo procesen. El cerebro o las neuronas tienen la capacidad de aceptar o de recibir información por debajo del umbral, ¿vale? Entonces, eso hace que igual llegue al cerebro, pero que yo no sea consciente de que esa información alcanzó a entrar. Pero él lo va a procesar. Y todo el tiempo nuestro cerebro está en procesos de atención que nos llevan a que está discriminando estímulos. A este le hago caso, a este no le hago caso, y eso hace que de una u otra forma estemos focalizados a ello. Entonces, depende del umbral